Bendiciones, hermanos, amigos. Acá estamos junto a mi esposa María para poder hacer un repaso, un resumen de lo que fue Llama 1, ese precioso tiempo en el cual fue de bendición para nuestras vidas y sé que para muchos jóvenes y muchos hermanos. Vamos a estar viendo Primera de Samuel, capítulo 3, y viendo cómo el Señor soltó su dabar y su palabra y cómo Samuel respondió a ese llamado. Podemos ver en este capítulo 3 etapas en la vida de Samuel que lo llevan a Shammah. La primera etapa, Samuel vivía en el templo y servía, pero no conocía a Dios, hasta que Elí pudo saber que el Señor lo estaba llamando. Y ahí pasamos a una segunda etapa, donde Samuel puede escuchar y responder, lo cual es fundamental en nuestro llamado. En una tercera etapa, puede conocer Samuel a Dios y oír atentamente su palabra, puede obedecerle, proclamar y declarar su palabra, lo que permite que el pueblo lo pueda reconocer a Samuel como profeta del Señor. Y bueno, eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Sí, en esta primera etapa podemos ver cómo Samuel vivía en el templo, servía, pero aún no conocía la palabra del Señor. Entonces, esta primera etapa vamos a ver la revelación de la palabra, la revelación del dabar, como para poder llamar tenemos que escuchar atentamente, tenemos que obedecer, ¿no? Y una de las primeras cosas para poder responder al llamado es que se nos revele su palabra y que podamos conocer su voz. Y a partir de conocer su palabra, conocer su voz, se nos revele su palabra, vamos a poder cumplir y hacer y obedecer todo lo que el Padre está esperando de nosotros. Hay una diferencia entre revelación de la palabra al conocer la palabra. Cuando yo conozco la palabra, la puedo conocer en la escritura, la puedo conocer porque alguien me la dijo, la escuché, pero cuando se me revela, esa palabra se hace vida, produce una acción, en un cambio, una transformación en mí. En el original, desde el hebreo, la palabra significa dabar, ¿bien? Y el dabar hace referencia a palabra, acuerdo, cantar, cántico, decir, decreto, designio, hablar, ¿bien? Entre otros, también mandamiento, pensamiento, petición, mensaje. Entonces acá vemos cómo el dabar habla de muchas acciones, ¿no? La palabra dabar revela la intención de Dios, y todo lo que en Dios es una intención se transforma en un hecho. La palabra dabar lleva implícita un hecho, una acción. Tiene que ver con una acción puntual que nace de esa palabra. Tiene que verse esa acción de Dios en la tierra. Con lo que podemos deducir que no había acciones en ese tiempo. Hablamos del tiempo de 1 de Samuel 3. El dabar de Dios transforma. En cambio, en esa época no había un cambio en la gente que estaba viviendo en ese lugar. El cambio solo se opera en el corazón del hombre al dejarse traspasar por el dabar de Dios. Bien, entonces el resultado de que no haya dabar es escasear la palabra y no había legado. O sea, la línea sacerdotal de Elí quedaba extinguida. El legado se refiere a la descendencia biológica, pero también a los hijos que han nacido en ese dabar de Dios. Entonces entendemos que el dabar de Dios transforma, el cambio solo se produce primero en el corazón y de ahí todas las acciones. La hazaña de manejar el dabar logra que tomemos la palabra en nuestras vidas. Por esto es necesario escuchar y conocer el dabar de Dios. Y en ese tiempo en Israel escaseaba la palabra a causa del pecado. Esto está en 1 Samuel
capítulo 2. Entonces, ahora viene una pregunta: ¿cuáles son las cosas que impiden conocer y reconocer el Dabar? En ese momento, cuando Samuel vivía en el templo, servía, quien ayudó a Samuel a reconocer el Dabar de Dios fue Elí. Bien, eso está en 1 Samuel 3, en el versículo 8 y 9. Bien, entonces Elí ayudó a Samuel para que él pudiese entender quién lo estaba llamando. Entonces muchas veces en ese empezar a conocer el Dabar de Dios, en ese empezar a reconocer quién nos habla o cómo nos habla el Señor, es necesario que estemos lo más cercanos a nuestra persona de autoridad, a nuestro líder, a nuestro pastor, la persona que nos está guiando, enseñando, aconsejando, para que así podamos entender y conocer la palabra de Dios. Además, esto nos hace tener una actitud mansa y humilde para dejarnos guiar y así poder aprender. Como segundo punto, oír atentamente y prestar atención. Después de saber Samuel quién lo llama realmente, porque sigue las instrucciones de Elí, Samuel le responde al padre y le dice: habla, que tu siervo escucha. Esto está en 1 Samuel 3:10, donde dice la palabra: entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Llamar viene de la raíz primaria oír inteligentemente, con implicancia de atención, obediencia, atender atentamente, atento, conceder, oír, declarar, discernir, obedecer, obediente, pregonar, proclamar, escuchar. Y el escuchar produce un cambio, tiene que producir un cambio en nuestras vidas. Pero cuando nosotros dudamos y permitimos que entre la incredulidad en nosotros, esto hace que las palabras de Dios no puedan llegar a nuestra vida, que empecemos a dejar de escucharlo a Dios. Y por eso la mayoría de los problemas que tenemos al no escuchar la voz de Dios es porque no escuchamos atentamente. Y muchas veces no podemos escuchar por iniquidad, porque la iniquidad produce sordera. No podemos escuchar porque hay heridas en nuestro corazón que nos impiden, nos apartan de la voz del Señor. Y es por eso que al entender lo que significa llamar, que es oír inteligentemente, que es estar atento, que es ser diligente, que es discernir la palabra de Dios, es que tenemos que buscar escuchar como escuchó Samuel, y respondió desde un corazón que anhelaba obedecer. Así es. Entonces, este llamar también es obedecer, ¿no? Y este es el tercer punto, el siguiente punto que vamos a ver, es responder, obedecer, proclamar. Entonces, en el llamar, respondiendo al llamado, vamos viendo estas tres partes: el escuchar, el dabar, la palabra del Señor, oír atentamente, prestar atención, entendiendo que primero tenemos que conocer la palabra, segundo tenemos que estar atentos a esa palabra, y en la tercera parte, digámoslo así, en esta tercera instancia, es responder. Y ese responder es obedeciendo, y es declarando, proclamando, hablando lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿bien? Entonces Samuel termina anunciando la palabra de Dios y obedeciendo a Elí. En 1 Samuel 3:15 al 18 dice: Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Todo lo que ustedes lean el capítulo completo de Samuel 3, van a ver que el Señor, cuando habla a Samuel, le da una profecía sobre Elí y sobre sus hijos, sobre su familia, y cómo iba a sacarlos, ¿bien? Cómo iba a terminar su legado. El versículo 16 dice: pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió:
heme aquí. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Bien. Entonces la obediencia tiene que ver con oír todos los días a Dios. La obediencia es dar de nuestro corazón. Entonces ahí estamos viendo cómo no solamente Samuel escuchó, prestó atención, pudo identificar, se le pudo revelar la palabra dabar de Dios, sino que también pudo ser obediente, pudo proclamar, pudo hablar, establecer, manifestar lo que el Señor le había dicho. ¿Bien? En 1 Samuel 15, 22, 23, esto es unos capítulos más adelante, pero está Samuel hablando y dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El contexto de estos pasajes es cuando Samuel habla con Saúl. Saúl, habiendo obedecido a medias o haciendo lo que él quería, desobedeció la palabra del Señor, ¿no? Lo que Samuel le había hablado que tenía que hacer de parte del Señor. Entonces Samuel mismo le dice: ¿en qué se complace en el Señor? ¿Más si en sacrificios o en la obediencia a la voz del Señor? El Señor se complace mucho más en la obediencia. O sea, mucho mejor es el sacrificio, mucho mejor es el obedecer a que el sacrificio, ¿bien? Y el prestar atención a la grosura de los carneros. Acá podemos ver cómo Samuel tenía esto bien aprendido, eso bien dentro de él, porque él le habla de lo que él también hizo, ¿bien? Que es prestar atención y obedecer. Y él sabía que al Señor le agradaba mucho más eso por toda la experiencia que él había tenido en la casa de Elí. Entonces nosotros determinamos con nuestra obediencia lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de ella. Bien, o sea, nosotros ponemos las plataformas, los niveles, de acuerdo a nuestra obediencia. Entonces nosotros vamos a llegar hasta cierto punto de acuerdo a lo obediente que seamos, ¿bien? A lo atento que seamos a la palabra del Señor, a lo diligente que seamos para obedecer esa palabra también. Muchas veces ni con dar ofrendas, ni cantar, ni orar, ni alabar a Dios nos vamos a poder, nos va a servir para poder ganar batallas, sino que la obediencia nos dará la victoria. La primera arma que tenemos es la obediencia. Entonces, no decimos que sea malo ni cantar, ni orar, ni dar una ofrenda, pero muchas veces lo que nos va a guardar, lo que nos va a cubrir, lo que nos va a hacer avanzar, va a ser la obediencia. Y vemos también que aquí en esto que estaba compartiendo Aaron, ¿no? Que lo contrario a la obediencia, que es la rebeldía. Es una decisión equivocada que tomamos conscientemente al momento de decidir. Es una forma, un estilo de vida que muchas veces hemos tenido tal vez, y que nace por desobediencia personal. ¿De qué manera? No sometiéndonos a lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, ¿no? No sometiéndonos a las autoridades, desobedeciendo a la palabra que Él nos da, la instrucción que Él nos da, y sabiendo que debemos hacer, pero preferimos hacer lo contrario, ¿no? Como contaba acá que hizo el rey, que estaba haciendo lo que a él le parecía, ¿no? Lo que el Señor le había dicho que debía hacer. Y lo contrario a la obediencia es la rebeldía. Pero Samuel, podemos ver cómo él fue obediente. Él fue obediente a lo que el Señor le había dicho, pero también a Elí, ¿no? Entonces todo este proceso que pasó Samuel de conocer el dabar, que se le revele la palabra del Señor, el escuchar atentamente y el obedecer, lo confirmó y hizo visible el llamado de Samuel como profeta delante del pueblo.
Esto está en 1 Samuel 3, 19 al 21. Dice: Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Qué interesante que acá dice: el Señor se volvió a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se estaba escuchando la voz del Señor, la voz del Señor escaseaba, la palabra del Señor escaseaba. Pero como a través de una persona que obedeció, que fue cumpliendo lo que el Padre le marcó, el Señor pudo manifestarse de nuevo en un lugar, en una nación, ¿no? Ahí entonces vemos la importancia de cumplir el propósito, de responder al llamado, porque puede hacer que la voz del Señor vuelva a resonar, vuelva a ser escuchada en un lugar donde hace mucho tiempo no se escuchaba. Entonces, amigos, lo que ustedes se tienen que llevar de este resumen rápido es este proceso. Nosotros, para poder responder al llamado, tenemos que hacer Shamá. Shamá tiene que ver con 3 partes, con 3 puntos, con 3 procesos. El primero, que la palabra, que el dabar del Señor se nos revele. Poder escuchar, poder identificar, poder saber cuál es la palabra del Señor para este tiempo en nuestras vidas. Si no sabemos distinguir aún la palabra del Señor, pedir ayuda a nuestro pastor, a nuestros líderes, a la persona que nos aconseja, a la persona que nos discipula, para que nos guíe, nos marque, así como Elí lo hizo con Samuel. Nosotros estar cerca de esa persona para que esa persona nos enseñe a escuchar la palabra del Señor. El otro punto es oír atentamente y prestar atención, como decía María, estar diligentes, estar atentos, prestar atención. Es algo que nos va a hacer poder responder con rapidez y poder producir el cambio. Y por último está la tercera parte, que es responder. Ese responder es obedeciendo, es declarando, proclamando, manifestando, accionando de lo que el Señor ya nos habló. Este obedecer nos va a hacer que podamos llegar a cumplir ese llamado que el Padre, con el que el Padre nos trajo al mundo, ¿no? Con el propósito que el Señor puso en nuestras vidas. Entonces, amigos, les dejamos este corto resumen. Mediten, sé que si lean 1 Samuel capítulo 3 completo, para que el Señor les siga revelando, les siga trayendo un aceite nuevo, aguas nuevas, para que se llene su vida, ¿no? Amén. Y oramos que todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha impartido, ¿no? en esta enseñanza, podamos preparar esta tierra, ¿no? para poder entrar en seguir aprendiendo sobre qué es Shamá en nuestras vidas. Así que bueno, amigos, les bendecimos, les mandamos un abrazo grande y nos estaremos viendo pronto. Abrazos.